Reflexiones según San Juan. Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: ¿En 46 años fue edificado este templo? ¿Y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanitos, en el capítulo 18, los judíos le respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? ¿Qué había hecho? Recordemos que unos versículos anteriores, momento atrás, Jesús había llegado al templo, enojado, con furia, porque habían profanado el templo de su padre. Lo habían agarrado de mercado, y por eso ellos, viendo con la autoridad que había llegado, ellos hicieron esta pregunta: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? La señal que el Señor Jesús les va a dar es una señal perfecta, una señal que no tiene igual, una señal que sobrepasa los niveles de hacer milagros, de cualquier señal. Esta señal es la afirmación de Isaías 53 y muchas profecías que podemos encontrar en toda la escritura del Antiguo Testamento. Ellos pidieron una señal, pero no por querer reconocerlo o saber quién era él, sino porque recordemos que los judíos no creían en el Señor. Todo lo que hacían era para ponerle tropiezo. ¿Por qué? Porque estaban enojados por lo que había hecho en el templo momentos atrás. Eh, Cuando ellos piden una señal, el Señor Jesús, con misericordia, les da una señal, pero no la que ellos esperaban, sino una señal que no se comparaba con ninguna. Ellos esperaban una señal, un milagro, pero la señal que el Señor Jesucristo les va a mostrar y les va a decir es la misma destrucción de su cuerpo, el sacrificio vivo de Él. Lo que ellos incluso tenían conocimiento de Isaías 53 y como les repito en varias partes de la escritura. La consumación de esas profecías. La señal, la señal que él les iba a mencionar, se supone que era la señal, como les repito, que ellos ya esperaban. Pero por el enojo y la religión y su soberbia, no supieron discernir y rechazaron aquella señal. La exhortación para nosotros, ¿cuál es, hermanos? ¿Qué estás pidiendo al Señor? ¿Qué señal quieres pedir al Señor? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué señal estamos pidiendo para poderle servir como amo y Señor? Sin darnos cuenta a veces, hermanos, nosotros llegamos a no servir al 100% al Señor por dificultades que vienen a nuestras vidas. E incluso hay muchos que se llegan a retirar y se llegan a alejar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos la imagen que tienen es mundana igual que los judíos. Y hay veces que llegamos a tener esa misma visión nosotros, esa mirada, no en lo espiritual, sino lo terrenal.
Hay personas que se alejan, como lo había comentado. ¿Por qué? Porque ellos esperan riquezas, poder, salud, pero no quieren pasar tribulaciones, persecuciones, escasez. ¿Qué señal estás pidiendo tú, hermano? ¿Qué señal quieres ver? Ya que la señal perfecta, aquella señal que a nosotros nos debe de llenar de gozo, de esperanza, nos debe de reforzar nuestra fe, nuestro anhelo de servir, es esa señal que el Señor Jesucristo hizo en aquellos momentos. Incluso debemos de llegar a reconocer, así como en el capítulo 22, dice así: por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que ya había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús que había dicho. Creyeron la escritura porque reconocieron que las profecías se habían cumplido con él, con ese gran sacrificio. Y recordando, hermanos, que no hay otra señal. Los que esperan otra señal, como los judíos y muchas personas esperan señales, no va a haber, hermanos. La señal perfecta y la única señal y la verdadera señal fue el Señor Jesucristo clavado en esa cruz. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Qué vas a hacer? ¿Poner tu mirada en lo terrenal, en lo pasajero? ¿O te vas a gozar como los apóstoles, que al ver esto, al ver su resurrección, ellos predicaban, anunciaban el nombre de Jesús? No les importaba padecer cárcel, persecución, hambres. Y hay muchos hermanos apóstoles que sufrieron por la palabra. Recordemos a Juan, recordemos a Pablo, recordemos a Esteban, y así hay infinidad de hermanos que al reconocer y al ver esa gran señal, que era la que todos esperábamos, pero ya fue en ese momento, ellos tomaron fuerza en su fe, vieron que lo terrenal no era nada, sino una sombra de lo que viene, y sabiendo y teniendo esperanza que aquella señal verdadera, aquel sacrificio perfecto, aquella resurrección, nos daba la garantía de que el día que yo muera, voy a resucitar con Él y voy a estar en el reino con Él, porque Él lo ha sido prometió. Él prometió que el tercer día se levantaría y fue levantado, para honra y gloria de Dios Padre. Imagínense que esa señal que Cristo les iba a dar hubiera sido conforme al corazón de los judíos. Esa señal no iba a ser perfecta. Si Él no hubiera resucitado, no iba a ser el Cristo, el ungido de Dios. Sin embargo, esa señal fue perfecta. Él mismo resucitó, el primogénito de los muertos, el que resucitó, el que nos da la esperanza. Así que, hermanos, eso tenemos que reflexionar, poner en nuestra mente: ¿qué señal pides tú? ¿Qué señal estoy pidiendo yo? Ya que esa señal perfecta ya fue hecha, ya ha sido cumplida con el Señor Jesucristo. Nos ponemos en manos de Dios y que Dios nos ilumine. Vamos a orar. Señor Padre, hoy te damos gracias porque has permitido que podamos reflexionar sobre tu palabra y que, Padre, nos permita usted, Padre, reconocer esa gran señal, estar gozosos, no por tribulación o angustia nos vayamos a desviar, sino que tengamos esperanza en esa señal, que nos gocemos. Alabado seas tu nombre, Señor, en nombre precioso de tu Hijo Jesús.